en lo alto, gloria a Dios. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. En lo alto, gloria, gloria. En lo alto, gloria a Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, buenas tardes. Esas son las páginas de San Lucas. De tanto pasar los últimos 2 años, se desprendieron. Es una alegría, como siempre, estar aquí para compartir la palabra con ustedes y que juntos adoremos al Señor en este tiempo de predicación. Quisiera que abriera su Biblia conmigo en Esther, capítulo 9, libro de Esther, capítulo 9, por favor. Los versículos desde el 18 hasta el capítulo 10, versículo 3. Hemos llegado al final de la serie. 9:18 hasta el 10:3. ¿Está conmigo ahí? Si su salud se lo permite, se puede poner sobre sus pies para que leamos juntos la palabra del Señor. Pero los judíos que estaban en Susa, hermanos, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta, mis hermanos, es la palabra del Señor. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como el mes que de tristeza se le cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y para acabar con ellos.
Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo el linaje. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones, Señor, por tu gran misericordia y por tu bondad, Señor. Hemos estado ante tu palabra, Señor, cada día tuyo, cada día del Señor. Y tú nos has enviado el testimonio que yace en este libro, Señor, tratando de comunicarte a nosotros, diciéndonos que tú eres fiel a tus promesas y que tu mano invisible, Señor, controla la historia, Señor, y que el destino de nuestras familias, iglesias, nuestros destinos individuales, nuestros hijos, no está echado a la suerte de los dioses de este mundo, Señor, sino que siempre es determinado por ti y por tus promesas, Señor. Nos has enviado este libro para testificarnos que tu amor es un amor de pacto, que nunca falla, Señor, y que en situaciones improbables y extraordinarias, Señor, tú terminas, Señor, cumpliendo tu palabra y tus promesas de misericordia a tu pueblo en Cristo Jesús, Señor. Yo ruego, Señor, ruego a tu Espíritu Santo porque hay una clase de desaliento, Señor, donde solo tu poder puede entrar, Señor. Hay una clase de resentimiento, dolor, donde solo tu Espíritu Santo puede sanar, Señor. Por eso ruego, Señor, conforme a tus promesas, que la palabra predicada, Señor, no regresará vacía, Señor, que dará siempre su fruto, Señor. A lo largo de este año, Señor, con todas las vicisitudes, tu palabra ha sido proclamada, Señor. Confiamos en ti, Señor. Concédeme la ciencia, la gracia, la sabiduría para hablar tu palabra. En Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de nuestra serie del libro de Ester.
Ha sido un placer estar aquí y atravesar esta serie a la que hemos llamado La mano invisible de Dios. Y que si pudiéramos repasar la síntesis de lo que hemos estudiado hasta ahora, sería más o menos así. Dios cumple las promesas de su pacto a través de su providencia, ¿verdad? A un pueblo que estaba en el exilio, lejos del templo, de los sacerdotes, bajo un imperio pagano y sin esperanza aparente, Dios muestra su fidelidad, cumple sus promesas en favor de su pueblo. He titulado a mi sermón para hoy, La fiesta de Purim, porque el último capítulo de este libro, el propósito del autor, es explicar a la comunidad, probablemente él escribe este último capítulo, para explicar a la comunidad que ya había respondido con esta celebración al Señor por su obra maravillosa. Él explica para dejar sentados de dónde viene lo que están celebrando, para explicar por qué esta celebración, por qué recibe el nombre que recibe, y para que quedara sentado de paso para las generaciones venideras esta conmemoración. Será mi deber en esta noche perseguir el propósito del autor, estudiar el significado de esta fiesta y el propósito de esta fiesta, para que nosotros, quienes hemos sido llamados por el Señor en Cristo, podamos unirnos a esta celebración de gozo que aquí se nos presenta. Ahora, hay quienes dicen que la vida es un carnaval, ¿verdad? Hay canciones que dicen la vida es un carnaval, hay que vivir y hay que gozar. Otros, por el contrario, algunos poetas más tristes dicen que la vida es como un funeral o como una procesión, ¿verdad? Que desde que nacemos estamos muriendo, que unos más tarde, otros más temprano, pero que lo que nos espera es la muerte. Algunos piensan que la vida es un carnaval con algunas procesiones intermedias. Otros piensan que la vida es una procesión con algunos carnavales intermedios. Sin embargo, la pregunta es cómo moldea la cosmovisión cristiana, las escrituras, nuestros pensamientos sobre lo que es la vida, ¿verdad? Y más aún, ¿es la vida en este momento para usted como cristiano un carnaval o es una procesión? ¿Siente pesada sobre usted la vida de modo que la única salida que ve es partir de este mundo a la presencia del Señor? La fiesta de Purim es un recordatorio para nosotros. Es un recordatorio incluso irónico por el nombre de la fiesta, como veremos, de que el destino de nuestras vidas está en manos del Señor y que Dios nos llama a celebrar la salvación que Él ha logrado por nosotros. La perspectiva que las Escrituras da de lo que es nuestra vida no es que la vida es una carga de sufrimiento todo el tiempo. De hecho, una y otra vez las Escrituras nos recuerdan que tenemos que gozarnos, que tenemos que celebrar, que somos un pueblo que debería estar alegre, que debería estar de fiesta, porque tenemos los motivos, las razones, las perspectivas, las esperanzas que ninguna otra nación tiene bajo sus reyes paganos. Una y otra vez se introducen estos recordatorios en la Escritura y Dios nos llama de vuelta a la celebración y a la fiesta. Quisiera preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted sacó tiempo para ir de fiesta? Pastor, espere. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una pausa en su rutina solo para celebrar? Para celebrar que estaba vivo, por ejemplo, que es cristiano. Para celebrar que Dios le había salvado. Para celebrar, estar alegre, compartir con otros. ¿Cuándo o eso es demasiado, verdad? Eso es demasiado mundano para una iglesia como esta. Yo sé que probablemente es así. Sin embargo, es una buena pregunta. ¿Es su vida semana tras semana un lastre pesado de procesión? Si sus vecinos pudieran hacer una cartografía de, a lo menos, de su apariencia y sus acciones, ¿qué sería lo que escribirían sobre usted? Mi vecino es un hombre asolapado y meditabundo. No, casi nunca sonríe y se la pasa meditando. O escribirían sobre usted, mi vecino es alguien que parece que tiene esperanza,
Es alguien que siempre tiene una sonrisa amable, siempre tiene una palabra de misericordia, una palabra cordial. Hermanos míos, la fiesta de Purim, aún tan antigua como es para nosotros un recordatorio de que Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Y que aunque nuestras tristezas quieran saltar al corazón, tenemos razones para estar de fiesta. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió para el culto los domingos con la alegría que antes le caracterizaba, por ejemplo? Cuando nosotros íbamos al culto pentecostal, ¿verdad? Se decía que uno tenía que ponerse lo mejor los domingos, porque el domingo era una fiesta, era una celebración, y aún con toda la teología rara que experimentábamos, había algo de gozo en el encuentro con los hermanos el domingo. Había una fuerza, ¿verdad? Una clase de vitalidad. El culto no eran solo formalidades, era experimentar a los hermanos, escuchar la palabra del Señor. Uno decía, voy a ver qué palabra me traigo para mi casa hoy, ¿verdad? Para atesorar esa palabra. Sin embargo, los presbiterianos, cuánto gozo han perdido a través de la historia, ¿verdad? Sin embargo, Dios hoy entra en nuestras heridas. Cualquiera que sea la experiencia que usted pudiera estar atravesando, el Señor dice, a través de esta fiesta de Purim para nosotros, dice, es tiempo de fiesta, es tiempo de celebrar, es tiempo de estar alegres, de dejar el luto y vestirnos de la salvación que Dios nos ha dado. El último sermón que tuvimos se llamó precisamente el reloj de Dios, un tiempo para celebrar, ¿verdad? Porque Dios le dio vuelta a la tortilla. Se nos repite en el capítulo 9 varias veces que no solo fue ejecutado Amán, sino la descendencia de Amán. Es decir, lo que Saúl no pudo hacer, lo que Saúl temió hacer, finalmente Dios por mano de Ester y Mardoqueo lo ha hecho. La descendencia de los malvados ha sido extirpada. Se nos repite constantemente sobre la victoria que tuvieron los judíos. ¿A quién atribuiremos esta victoria, verdad? ¿A quién atribuiremos este cambio de planes? Porque el autor en el capítulo 9 nos dice en el versículo 2, y sucedió lo contrario. Ese es el tema. Que lo que los malvados planearon para destruir al pueblo de Dios, sucedió lo contrario. Pero ¿a quién atribuiremos esta victoria? El Agagita y Mardoqueo el judío es otro episodio de la guerra santa entre el pueblo del pacto y el mundo que quería destruirlos. Y ambos lados de la promesa de Dios, la que hizo a Moisés en Sinaí, han sido cumplidos. Salvación para los que vienen al Señor y juicio para los que le abandonan. La resolución de este episodio invita al lector como nosotros, al lector de Ester, a preguntarse cómo Dios lo ha hecho. O también a preguntarse, ¿será que Dios lo ha hecho ya que su nombre no aparece en la historia de Ester? ¿Quién es esta mano invisible que ha girado la tortilla en una noche de insomnio? ¿Quién será? En todos los otros episodios veterotestamentarios de la Guerra Santa, el texto involucra a Dios directamente. Cuando se nos dice en Éxodo 17, 8, 16, que Moisés y Josué batallaban contra Amalek, se nos dice que Moisés estaba sobre el monte y que Aarón y Hur sostenían sus manos, ¿verdad? Y que cuando mantenía sus manos arriba el pueblo prevalecía y cuando bajaban las manos los amalecitas prevalecían. Se nos dice durante el tiempo de los jueces que el Espíritu del Señor venía sobre estos hombres. Es decir, tanto Saúl como David, Salomón, todos ellos tuvieron esas experiencias explícitas que quedaron como testimonio para nosotros de que Dios estaba involucrado directamente. Los milagros del Señor, el Espíritu del Señor una y otra vez acompañándolos. Pero ahora, en el libro de Ester, la liberación del pueblo del pacto, aunque está conectada con el pacto a través del Antiguo Testamento, sin embargo, ni Ester ni Mardoqueo son descritos como judíos piadosos, ni ungidos por el Espíritu Santo, y hasta donde la historia del libro nos permite saber tampoco,
como que eran muy conocedores del pacto, parecían ignorar o al menos desconocer o al menos ser indiferentes al pacto de Dios con sus ancestros. Pero aún así, ¿verdad? La promesa del pacto es cumplida a través de ellos a los judíos dispersos en el imperio. ¿Quién podía haber tenido la certeza de que mientras la Virgen Esther era arrastrada de su casa hacia el palacio, quién podría haber tenido la certeza de que ese episodio desastroso en que una virgen es frustrada de sus planes de juventud y es arrastrada a un concurso de belleza redundaría, ¿verdad?, en la victoria de los judíos? ¿Quién había podido anticiparlo? Mis hermanos, una cadena de sucesos improbables, incluso moralmente cuestionables, día tras día en el imperio. Sin embargo, ante la aparente ausencia de Dios, Israel es librado en el exilio. Por medio de todos los defectos éticos y políticos de un imperio como aquel, de una administración pagana como aquella, nobles, sátrapas, anillos, gobernantes que se habían inclinado a Amán, de repente aparecen temerosos a Mardoqueo. Oh, mis hermanos, entonces la aparente ausencia de Dios, que parece una afrenta para el libro de Esther, se convierte en el verdadero milagro de su fidelidad en el exilio. Su aparente ausencia, que trae reproches, se convierte en la gloria improbable. ¿Quién más pudo haberlo hecho? ¿Quién pudo haberlo planeado? ¿Qué mano era esta que controlaba las circunstancias? Era la mano fiel del pacto de Dios y sus promesas, salvando a su pueblo en el exilio. Mis hermanos, ¿qué queda, verdad? Después de toda la lucha para este pueblo, después del proceso, la prueba, el temor, la angustia, el luto, las lágrimas, el dolor, ¿qué queda para ellos sino celebrar? Después de ver a Dios obrar una salvación tan grande en una situación tan adversa e improbable, ¿qué queda sino celebrar? En el exilio, donde ellos están por la disciplina del Señor, lejos de todos los aspectos visibles del pacto, y de repente Dios salva como ha prometido. ¿Qué otra cosa queda sino celebrar? Aquí se deja brillar la fidelidad de Dios y la estabilidad de su amor perpetuo para su pueblo. Mis hermanos, la fiesta de Purim es la respuesta del pueblo de Dios a esa salvación tan grande. Y luego Mardoqueo escribe para que quede sentado cuál es el significado de la fiesta y cuál es el propósito de esta celebración, que será lo que veremos. A partir del versículo 20, aunque ya se nos dice que los judíos habían respondido a la gloria de lo que Dios había hecho, habían dejado los ayunos, el lloro, el luto, y habían respondido con celebración, enviando comidas cada uno a sus vecinos y alegrándose y gozándose. Mardoqueo empieza a escribir y nos explica. Dice: escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, de luto en día bueno, que los hicieran días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Ahora, Purim se unió a las 5 fiestas judías que ya habían sido mandadas por Moisés en la Torá, ¿verdad? Y celebra los acontecimientos milagrosos en torno al favor de Dios sobre su pueblo en el exilio. Ahora, la autoridad en la que se basa Purim es diferente a la de las fiestas mandadas por Moisés en el Pentateuco, porque Mardoqueo no es un profeta, ni un hombre que hiciera milagros, tampoco gobernaba como rey en Jerusalén. Él solo llevaba el anillo de un rey persa, no llevaba el efod del sumo sacerdote. Él simplemente escribió cartas a los judíos en Persia, describiendo los eventos remarcables que habían conducido a la liberación
Y el pueblo entonces respondió colectivamente a esta experiencia. Y esto quedó sentado como una especie de tradición. Una tradición que no era ciertamente ordenada por Dios, pero que respondía con afecto a lo que sí Dios había ordenado para ellos, a la salvación que Dios había logrado para ellos. La celebración de Purim es diferente a las fiestas establecidas en la Torá. En lugar de imponerse desde arriba sobre el pueblo como un mandamiento, Purim comenzó como la respuesta espontánea del pueblo de Dios a su fidelidad omnipotente y a las promesas de su pacto. De hecho, para explicar el origen de la festividad, el autor de Esther explica el origen del nombre Purim. Lo vemos en el versículo, desde el versículo 24 dice, porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos. Y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que lo colgaran a él y a sus hijos en la horca. Este es un resumen del libro de Esther. Este es un resumen de los hechos históricos. Entonces aquí viene el autor a explicar por qué se llama Pur. Dice, por esto llamaron a estos días Purim. Purim es el plural de Pur. Por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Permítame explicar eso. Pur no era originalmente una palabra hebrea. El significado de esa palabra podía ser dado, podía significar echar suerte. Pur es lo que Amán lanzó en adivinación para determinar el día de la muerte de los judíos. Esta palabra se usa en todo el Antiguo Testamento únicamente en el libro de Esther y entró en la lengua hebrea como una palabra prestada durante el período persa. Aparece en el capítulo 3, versículo 7 y en el capítulo 9, versículo 24. Ahora, en el antiguo mundo no se utilizaba esta suerte para el juego, no, sino para la adivinación. Era una forma de pedir a los dioses respuestas a las preguntas sobre el futuro. Pero el autor de Esther lo que hace es traducir lo que él entiende como el equivalente. El equivalente de Pur es la palabra Goral, la que en hebreo se conoce como suerte. Como él está escribiendo a una audiencia hebrea, él traduce la palabra para que ellos pudieran entender. La palabra que él usa es la palabra Goral, que aparece en Proverbios capítulo 16, versículo 33. Es un texto conocido para la mayoría de ustedes. Dice, la suerte se echa sobre el regazo, es decir, el Goral se echa sobre el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ahora, cuando Amán lanzó esta Pur, buscando la suerte de los dioses, el antiguo Israel también usó este método para buscar la voluntad de Jehová. Por ejemplo, Josué capítulo 18 nos dice que por medio de suertes fue que se determinó qué parte de las tierras Dios quería dar a cada uno. Y el pueblo aceptó lo que se conoció como la voluntad de Dios por medio de esas suertes que se echaron. En el Salmo 16, versículos 5 y 6, David también usa esta palabra. Salmo 16, versículos 5 y 6. Salmo 16, versículos 5 y 6 dice, porque Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi Goral. Mira lo que dice el 6. Las cuerdas cayeron en lugares
que la porción que le ha tocado ha sido sustentada, establecida, la suerte que le ha tocado ha sido establecida solo por Dios. El nombre de Purim es como un sarcasmo. Es una fiesta el nombre es como la celebración de un sarcasmo, es decir, el nombre de la fiesta Purim es un doble sentido, lo que significa que el destino del pueblo de Dios no sería determinado por el lanzamiento de la suerte de Amán ante sus dioses, pues solo Jehová determina el destino de su pueblo. Al llamar a la fiesta Purim era como una especie de abucheo, era una especie de abucheo a Amán. Ellos creen que la suerte del pueblo de Dios se determina por la suerte que ellos echan a sus dioses, pero no es así, no es así. Dios determina la suerte de su pueblo. Y el autor nos explica al mostrarnos el revés que dio la historia. Dice, Mardoqueo, Amán había echado la pur, pero Esther entró y por el decreto se cambió esa pur. Es decir, Amán no pudo determinar la suerte, sino por medio de la intervención de Esther fuimos liberados. El pueblo recibió la fiesta entendiendo lo que Dios había hecho. En el capítulo 9, versículos 23 al 28, el pueblo acepta el relato, acepta el decreto para continuar con la celebración. El verso 27 dice, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año. Y estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Ellos se comprometen con esta tradición a celebrar año tras año, como Dios se burló de los falsos dioses de Amán, ¿verdad? Como en medio de aquella improbabilidad, la salvación de Dios brilló en esa situación, no por manos milagrosas, no con milagros espectaculares, sino a través de hechos de la providencia que ordinariamente se ejecutaba. Como la maquinaria política y malvada que planeaba destruirlos fue usada por el mismo Dios en favor de su pueblo. Mis hermanos, Dios había llamado a su pueblo a celebrar varias veces. Cuando Moisés le dice a Faraón, por primera vez que lo dejen ir en Éxodo capítulo 10, verso 9, lo que le dice hemos de ir con nuestros niños, con nuestros ancianos, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Hemos de ir con nuestras ovejas y nuestras vacas, porque tendremos una fiesta de Jehová. Varias fiestas se habían acuñado, una con un espíritu más de contrición que otra. Tenían la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las semanas, la fiesta de la Pascua. Y aunque Purim no entra dentro de las fiestas establecidas por la Torá, continúa la tradición, ¿verdad? Con el mecanismo que dio, uno de los medios de gracia que Dios había establecido para que su pueblo no olvidara la salvación. Eran mecanismos de gracia que volvían a recordarlo. ¿Qué es lo que hacemos año tras año, verdad? Ya sea en Navidad o en Semana Santa. Son esos medios de gracia que nos hacen volver, aunque son tradiciones, no son fiestas establecidas por Dios. Uno vuelve a recordar una y otra vez, porque como somos olvidadizos los hijos de Dios, Él en su misericordia usa estos medios de gracia para recordarnos lo que Él ha hecho por nosotros. Mis hermanos, Purim sigue siendo celebrado hasta el día de hoy, mis hermanos, por muchos judíos alrededor del mundo. Para ellos, el significado de este día santo y el libro sobre el cual se apoya les empuja a continuar esta celebración como una tradición irrompible. Más de 2000 años tiene esta tradición, mucho más, y todavía sigue siendo celebrada. Ahora, uno de los periodos en que el libro de Esther
sirvió más de consuelo para los judíos fue durante el holocausto nazi. ¿Recuerda el holocausto? El holocausto de este siglo ha extinguido la alegría para muchos de ellos. Y el libro de Esther fue atesorado por muchos judíos encarcelados en campos de concentración y de exterminio nazis, precisamente porque prometía la supervivencia de su raza, a pesar de los intentos de Hitler de aniquilarlos. La esperanza de los que murieron en los campos de exterminio se hizo realidad. El pueblo judío sobrevivió, aunque es verdad que muchos judíos resintieron este episodio contra Dios y perdieron de vista estas promesas. Se agarraron de las implicaciones teológicas de lo que ocurrió bajo Hitler. Una judía de nombre Karen Armstrong racionaliza el problema de la siguiente manera y dice: si Dios es omnipotente, Él podía detener el holocausto. Si Dios es omnipotente, Él podía detenerlo. Pero si Dios no podía detenerlo, entonces es un Dios flaco, débil y no merece ser confiado. Entonces ella dice, peor aún, si Dios podía detenerlo y no quiso detenerlo, no hizo nada por detenerlo, entonces es un monstruo. Pero aunque algunos escépticos por el dolor, entendemos que a veces el dolor, como a Job, ¿verdad?, y como a muchos de nosotros nos hace lanzar expresiones contra Dios, la mayoría de los judíos continúa celebrando la fiesta de Purim hasta el día de hoy. Sacan estos 2 días en el año en el que se olvidan del luto y se dedican a comer, a beber, a hacer comida para sus vecinos, a estar en la sinagoga, a volver a repasar la historia del libro. De hecho, he traído para ustedes la traducción de algunas canciones que se han compuesto para esas celebraciones que hasta el día de hoy se cantan. Una de las canciones, solo traduje algunas estrofas porque son bastante grandes, bastante largas, dice. Una de las estrofas dice: derrotó los designios de las naciones paganas y volvió en nada sus astutos complots. Cuando allí se levantó contra nosotros el malvado Amán, la rama arrogante de las acciones de Amalek, gloriado en su riqueza, cavó su propia fosa y su alta posición lo atrapó. Otra estrofa dice: ¿quién se levantará para expiar el error y ganar el perdón de los pecados de nuestros antepasados? Una flor floreció de la palmera, Hadasa, Esther. Se levantó para agitar a los dormidos. Sus siervos se apresuraron a darle vino a Amán para que pudiera beber el veneno de sus propias serpientes. Otra estrofa dice: la rosa de Jacob, refiriéndose a Israel, la rosa de Jacob era radiante y alegre cuando los hombres vieron a Mardoqueo vestido de púrpura. Tú has sido Salvador y tu esperanza es de generación en generación. Has demostrado que todos los que esperan en ti no serán decepcionados y todos los que confían en ti nunca serán avergonzados. Mis hermanos, Purim todavía celebra hoy, enviando regalos y comida a sus amigos, a sus seres queridos. De hecho, en algunas tradiciones judías, mientras el día de la sinagoga se está leyendo la historia, cuando llegan las partes de Amán, los judíos, que hay judíos atrás haciendo ruido, abuchean las partes de Amán. Y cuando llegan las partes de Mardoqueo, hay ruido celebrando sus partes. Ahora, un comentario del Talmud dice que debían celebrar, prescribe beber y celebrar Purim, hasta que ya no se pueda distinguir entre Mardoqueo sea bendito y Amán sea maldito. No sé si esto es una hipérbole, probablemente, pero se les instaba a estar tan alegres, que llegara un momento que toda la confusión habría desaparecido. Me parece un recordatorio espectacular para honrar al Señor, para recordar lo que Dios ha hecho. Después de todo, ¿no era eso en parte el significado de nuestro culto? ¿No es algo así lo que veníamos a hacer los domingos nosotros? A nivel teológico, nosotros presumimos que el culto es la renovación semanal del pacto.
Es el medio de gracia que Dios ha establecido para nosotros, para alegrarnos de la salvación que nos ha sido lograda en Cristo. Pero es verdad que nuestros cultos a veces parecen más funerales que celebraciones. Empezando por el predicador, ¿no? Hermanos míos, el Señor llamó a su pueblo a través de Mardoqueo a no olvidar, a soltar el luto. Lo peor ya había pasado. ¿Qué más podían hacer? ¿Qué más podían hacer si lo peor ya había pasado? Era celebrar, comer, beber, alegrarse con sus vecinos, sonreír. El texto nos dice explícitamente qué era lo que se celebraba, de qué se había de hacer memoria. En el versículo 21 específicamente se nos dice las 4 cosas de las que había que hacer memoria, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz. Paz. La guerra con sus enemigos había terminado. 2, como días en que los judíos, dice, como el mes que de la tristeza se cambió en alegría. La cara de tristeza, los sentimientos de dolor se tornaron en alegría. ¿Cómo se podía ir a una fiesta de alegría sin alegría? La fiesta estaba diseñada para que año tras año, incluso si alguien estaba pasando por una situación difícil, fuera la fiesta de la alegría. Y se alegrara recordando que en el pasado Dios libró, así que probablemente en el presente Dios también librará porque Dios es fiel. Se les dice específicamente que lo hicieran días de banquete, días de generosidad, que cocinaran para sus vecinos. El Señor estaba pensando en las familias pobres también, que se afligen durante todo el año para comer, que fuera por lo menos un tiempo para ellos para recibir la generosidad de sus hermanos. Pero también se le llamó día de gozo, para enviar porciones a su vecino y dádivas a los pobres. Día de gozo, día de banquete, día de alegría y día de paz. Hermanos míos, el libro de Esther es también parte de la herencia espiritual de los cristianos que Cristo nos ha legado. Su significado ha sido transformado por la resurrección del Señor. Poco antes de su muerte, el Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Debido a su resurrección, los cristianos pueden enfrentar la muerte con la seguridad de que nosotros mismos no seremos derrotados por la tumba, sino que triunfaremos sobre ella contra toda expectativa humana. La liberación de los judíos en Persia prefigura la redención de aquellos de todas las naciones que entran en pacto con Dios por medio de Cristo. A lo largo de la historia, el libro de Esther no ha sido leído como un episodio aislado en la historia de los judíos, sino como un símbolo de la salvación final del pueblo de Dios en el final de los tiempos. Como creyentes podemos leer la fiesta de Purim e identificarnos y saber de lo que está hablando. Porque aunque ellos fueron librados de una sola batalla y tenían razones para celebrarlo año tras año, recordando la fidelidad de Dios, ¿cuánto más razones tenemos nosotros que no hemos sido librados de una sola batalla, sino que para siempre hemos sido librados del temor de la muerte, del enemigo de la muerte, del poder del pecado? Se nos ha asegurado que viviremos con Él para siempre. Si ellos tenían razones para hacer banquete, para tener gozo, para tener paz, para hacer comida para sus vecinos, nosotros tenemos el doble de razones que ellos, mis hermanos,
para alegrarnos de verdad, para alegrarnos de verdad. El libro de Esther forma un vínculo entre el pacto Sinaí, cuando Israel se formó como nación escogida de Dios, y forma un vínculo entre el destino escatológico del pueblo de Dios. La realidad escatológica de esta esperanza gozosa se realizó por primera vez en la resurrección de Jesucristo, que se apareció a Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Capítulo 1, versículos 17 y 18. Juan dice: cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. Esto no es como las visiones que tienen los apóstoles de este siglo, ¿verdad? Que se les aparece el Señor Jesucristo cuando ellos se están afeitando y no pasa nada, y hablan con Él y que le soban el cabello. En la Escritura, cuando el Señor se aparecía, los hombres querían morirse. La majestad del Señor era tanta que caían como muertos, y Juan dice: cuando le vi, yo caí como muerto a sus pies. Y la ternura del Señor dice: y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Mis hermanos, Jesús habló estas palabras a Juan en un momento de la historia en que otro poderoso imperio, Roma, había vuelto todas sus fuerzas y su poderío en persecución contra una iglesia infantil. En ese entonces el Señor Jesús le dice a Juan: no temas, diles que no teman, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y el que ahora vive para siempre. Sin importar cuál sea el imperio de turno, los cristianos tienen razones para celebrar su propio Purim, para saber que el destino de nosotros no está en los reyes y políticos de este mundo. El destino de la iglesia de Dios está en aquel que está sentado a la diestra de Dios, que sus ojos son como flamas de fuego, que su rostro es como el sol, que sus vestidos son como blanca nieve, dice las Escrituras. El que tiene tatuado en sus muslos un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Él dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Es que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Pero no temas, dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cristo revela un nuevo destino que probablemente los beneficiarios del primer Purim no podían contemplar tan de cerca como nosotros. Cristo revela un nuevo destino, un destino más allá de la muerte, donde Dios limpiará toda lágrima. Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5. Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano mío, ¿celebras? ¿Estás de fiesta? ¿O la tristeza de tu corazón ha nublado la obra que Dios ha hecho sobre tu vida? ¿No ha cambiado Dios tu tristeza en baile? Uno debería despertarse y soltar unos pases por la mañana, ¿verdad? Cada nuevo día. Soltar unos pases con el salmo que dice: oh, nuevas son tus misericordias cada mañana, ¿verdad? Sin embargo, el hermano Luis despierta y a veces pone el pie, se agarra la cabeza y dice: ay, Señor, ayúdame. ¿Cómo puede ser que un hombre que tiene a Jesús por rey no celebre su propio Purim? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Satanás nos haya robado el gozo, mis hermanos? El gozo de venir a la iglesia los domingos, el gozo de la salvación, el que David habla.
El gozo de la salvación. Señor, prepara mi corazón para esa palabra, ¿verdad? Antes agarrábamos las palabras de los profetas. Voy a ver qué me dice el profeta hoy. Las palabras de los hombres y ahora la palabra de Dios explicada, mi hermano, y no la agarramos. Deberíamos agarrarla con más fe que antes, ¿verdad? Con más fervor, con más amor. Hermanos míos, el libro de Esther nos confirma que el poder de Dios y su presencia en nuestras vidas trabaja como en los días de Esther. Ya no estamos en los días de la iglesia infante en que Pedro caminaba y con su sombra, ¿verdad?, sanaba a los hombres. Y él ordenaba a los paralíticos y decía, tú levántate, tú sé sano, demonios afuera. No estamos en los días de la iglesia infantil. Sin embargo, Dios está obrando a través de su providencia. ¿Qué estarán tramando contra mí mis vecinos? ¿Qué estarán tramando X contra mí? ¿Qué será que irá a pasar? ¿Qué será que irá a pasar? Pasará solo lo que Dios quiera que pase. Y silbaremos como en Purín, silbaremos a los enemigos que traman, a los dioses falsos de este mundo, les silbaremos contándole la historia de lo que Dios hizo por mano de Mardoqueo. Hermanos míos, ¿no dice el apóstol Pedro en días difíciles, poned toda vuestra ansiedad sobre él? Primera de Pedro 5:7. Porque él tiene cuidado de vosotros. Yo podría venir aquí y presumir que soy el hombre más alegre de todos, pero no. A veces toca arrodillarme y con mi corazón resentido contra Dios, peleando contra Dios, no, porque no pasan las cosas que yo quiero que pasen. Obligo a mi corazón y digo, Señor, hoy vengo a confesar lo que ya yo sé que es verdad. Tu palabra dice esto, mi corazón está en rebelión contra ti, pero aún tengo a mi mente y a mi boca que habla tu palabra. Y recito las promesas de Dios para mí, que mi corazón malvado escuche. Y me recuerdo a mí mismo que en una semana yo podría tener el vestido del luto como Mardoqueo. Y a la semana siguiente, mi hermano, a la semana siguiente, vestido con las ropas reales. Uno vivía con la expectativa de que algo grande podía pasar. Y ahora esa expectativa te ha sido quitada. Hermanos, esta mañana escuché a un predicador reformado profetizándole a la iglesia, hermano, el año que viene seguro vendrán más pestes, más pruebas. ¿Quién sabe qué virus vendrá? Yo, mi hermano, ¿y tú por qué dices? Yo peleando con el computador, ¿y tú por qué dices eso? Y no pueden venir cosas buenas para la iglesia también. Sembrándole una especie de fatalismo a la iglesia. ¿Qué sabes tú lo que vendrá, mi hermano? ¿Qué sabes tú lo que vendrá? ¿Y qué tal si Dios tiene cosas bien bellas que tú no te esperas? ¿Y qué tal si las cosas por las que tú estás orando, Dios está a punto de responderlas para ti? ¿Qué tal? Eso no es una posibilidad para un Dios soberano también. ¿No dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, como nos enseñaba José? Que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Creo que lo dije al revés. Vamos a precisarlo. No podemos darnos el lujo de que... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, el hermano José nos explicó que esa es la convicción en las promesas de Dios. Y que otra cosa era Purín sino una celebración en retrospectiva de las promesas de Dios. Tenemos a las promesas de Dios y caminamos por fe. Y Dios nos llama y nos dice, iglesia, nación de Dios, ya quítate el vestido del luto. Demasiados privilegios Dios nos ha dado para estar apesadumbrados, ¿verdad? Tenemos a Cristo por Señor. Las cosas más difíciles han sido logradas. Que una persona como usted, tan pecador como tú, imagínate, va a ir al cielo de Dios. Eso es una cosa para estar alegre todos los días. Uno debería levantarse y tirarse un moonwalking. ¿Cómo que se llama el pase de Michael Jackson? El moonwalking, celebrando que se va para el cielo. Imagínese, un hombre como yo se va para el cielo. Eso es para celebrar todos los días que yo me despierte.
Ese es para celebrar que Cristo el glorioso Hijo de Dios, hermano mío, está peleando en favor mío, ha peleado la victoria definitiva y que el destino de mi familia no está en manos de la suerte ni de mis sentimientos. Yo tengo que repetirme a veces a mí mismo, tus temores no forman la realidad. Tus temores son solo las invenciones de tu mente caída, no son el futuro tus temores. El futuro es lo que Dios diga. Y Dios solo quiere cosas buenas para ti. Porque aunque a veces aparezcan pruebas, Él dice que obrarán para bien. Hermanos míos, es una guerra espiritual estar alegres. Estar alegres en las promesas de Dios es una verdadera guerra espiritual. Por eso yo no quiero que pase el año sin que celebremos nuestro aniversario. Este año no tenemos local. La mitad de la iglesia probablemente se ha dispersado. No hay fondos, pero probablemente haremos un chocolate con pan y nos alegraremos, hermanos. Nos alegraremos de lo que Dios ha hecho entre nosotros. De que Dios te ha sostenido hasta este día, mi hermano, con todas tus luchas. El Señor ha metido mano por ti. Y eso es una cosa noble para celebrar. Cristo nuestro Rey no ha sido vencido y jamás será vencido. Esa era la parte donde usted decía, amén. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Estar alegres es una verdadera guerra, Señor, de verdad. Nuestros corazones pelean todo el tiempo contra ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, a traer a la memoria el gozo de la salvación, a despertar por la mañana como los hombres más felices del mundo, Señor, como la gente que tiene gozo, que vive de banquete en banquete, Señor. A los hermanos que están luchando con sus depresiones, Señor, con tristezas profundas, pedimos la intervención del Espíritu Santo, Señor, pedimos ayuda para ellos, Señor. Para las familias que se han desanimado al punto que ni siquiera quieren volver a la iglesia, Señor. Por favor, que tu mano de misericordia, como tú has prometido, Señor, los levante. En el nombre de Jesús. Amén.